Muy buenas tardes a todos. Soy Josiane Festa, fundadora del Instituto Chalén, y hoy no solo tengo el placer de darles la bienvenida a esta entrevista, sino que también tengo el privilegio y la profunda emoción de presentarles un nuevo proyecto, un proyecto quizá de los más significativos que hemos soñado y finalmente que empieza a hacerse realidad. Casa de Adolfo. Como fundadora del Instituto Chalén, he sido testigo del camino que hemos recorrido, construyendo espacios de estudio donde el pensamiento crítico, la espiritualidad y la tradición dialogan con inclusión, libertad y profundidad. Pero este proyecto es especial, muy especial diría yo. Este innovador espacio de estudio está inspirado en el espíritu del Bet Midrash, la histórica casa de estudio del judaísmo rabínico, pero con una propuesta académica adaptada al siglo XXI. Su objetivo es ofrecer una experiencia intelectual rigurosa y apasionante, centrada en los textos fundamentales del judaísmo intertestamentario. Nuestro director académico, el doctor Adolfo Reutemann, quien ya nos acompaña, ha decidido que entre todos los lugares donde podría haber creado este espacio de sabiduría y encuentro, su casa, su Bet Midrash, esté dentro del Instituto Chalén. Y esto para mí es un regalo que me llena, por supuesto, de gratitud. La Casa de Adolfo es más que un programa de estudio. Es una invitación a entrar en el corazón del pensamiento judío antiguo, a estudiar sus textos fundamentales con rigor académico, pero también con pasión, con el alma. Hoy tengo el enorme placer de conversar nuevamente con Adolfo sobre este proyecto, su visión, su profundidad y todo lo que quienes participen podrán vivir en este espacio único de estudio y inspiración, no como estudiantes, sino como sus discípulos. Personas que podrán mantener su legado vivo, ya que aprenderán directamente de él. Gracias, Adolfo, por estar aquí y gracias de todo corazón por decidir poner tu casa dentro del Instituto Chalén. Bienvenido y cuéntanos, Adolfo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Yusi, por tan hermosas palabras y ciertamente a mí también me emociona mucho este nuevo proyecto que comenzamos juntos en el día de hoy, cuyo propósito es realmente concretar un sueño que tenía hace mucho tiempo de presentar algo totalmente nuevo, que hasta donde yo conozco no existe hoy en día en los distintos proyectos educativos que otras instituciones proponen, y me pareció casi natural que fuera el Instituto Shalem en donde podamos llevarlo a cabo. Bueno, esto es un honor, repito, que decidas tener tu casa dentro del Instituto Chalén. Tengo algunas preguntas, Adolfo, preparadas para dar esta gran noticia. Y las primeras preguntas es sobre el origen y la visión del proyecto. Así que me gustaría preguntarte cómo nace la idea de Casa de Adolfo y qué te motivó a impulsarla precisamente dentro del Instituto Chalén. Mira, como bien sabes, desde hace unos años atrás, incluso antes de la pandemia, yo había comenzado a dar cursos vía Zoom o Internet, y de esta manera, digamos, llevar temas que me son tan cercanos como es el judaísmo intertestamentario, el pensamiento, la religión de Israel en el mundo antiguo, a ya podemos decir miles de personas en el globo. Eh, Ahora, todo el tiempo lo que yo sentía era que, eh, por un lado, la tecnología me permite acercarme a la gente, pero obviamente el formato de las conferencias, las clases, las charlas online
crean de todas maneras una distancia. Se acostumbra generalmente a que uno hable por el término más o menos de una hora y luego se le da el espacio a la gente para una pregunta, a lo sumo dos preguntas, ¿sí? Y ese es el formato que se ha mantenido en mis distintas intervenciones en muchas plataformas, incluyendo también el Instituto Shalem, ¿sí? Ese era el formato clásico. Y todo el tiempo pensaba que aquí hay un problema fundamental y es que todo el tiempo yo tenía que hablar de temas de manera general, de una manera breve, muy precisa, con el propósito de que la gente obviamente entendiera de lo que estoy hablando. Pero el gran problema era que este formato no me permitía a mí entrar, digamos, en los temas mismos. Es decir, si yo hablo sobre un tema, menciono una fuente y entonces la defino con unas cuantas palabras y obviamente iba directamente al texto. Pero siempre me quedaba a mí la sensación de que la gente en realidad no conoce esa obra que yo estoy mencionando. Simplemente sabe repetir el texto que yo leí y no podían entender la complejidad de esta literatura, que obviamente no puede ser agotada simplemente en una charla de, de, de una hora. Y entonces pensé que había que crear un nuevo formato. Y en este caso, digamos, por mi experiencia universitaria, pasar de lo que sería simplemente la clase de un profesor a lo que sería el formato de seminario, que es un formato obviamente propio de la academia, en donde un círculo más reducido de estudiantes, en una relación íntima con el profesor, ahora estudian de manera monográfica un tema. Y eso es lo que permite que los alumnos tengan un rol mucho más activo, en donde ellos no solamente como participantes pasivos oyen al profesor y a lo sumo hacen preguntas, sino que incluso ellos pueden opinar, incluso también tener ciertas opiniones, ideas sobre lo que estamos hablando. Y en este caso, crear realmente un grupo de estudio. Y entonces, Yussi, cuando llegué a esta idea, pensé primero cómo definirlo de una manera clara, ¿sí? Y me pareció que el formato más conveniente era precisamente recurriendo a la tradición judía, que desde la antigüedad se conoce este, eh, esta institución del Beit Midrash, es decir, de una academia de estudio, ¿sí? Que por cierto, por primera vez aparece testimoniado en las fuentes en una obra del judaísmo intertestamentario, conocido como La sabiduría de Ben Sirá, una obra del primer tercio del siglo II antes de nuestra era, escrita en Jerusalén por un sabio jerosolimitano, que precisamente alude aparentemente a eso, el que tenía su casa de estudio en donde recibía a los alumnos. Y luego esta institución se transformó en una institución central en el mundo rabínico, desde la antigüedad hasta nuestros días, donde los estudiantes hoy se forman estudiando el Talmud, el Midrash, los textos judíos clásicos. Y entonces me pareció, ¿por qué no aprovechar esa institución, ese formato tradicional para precisamente este proyecto, llamándolo eso, Casa de Adolfo, eh, con eso aludiendo que les permito entrar a mi casa y vamos a sentarnos juntos a estudiar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué significa para ti, Adolfo, recuperar el modelo del Beit Midrash en el contexto actual?
Mira, lo que creo en este caso, que este formato nos puede permitir a todos los participantes entrar ahora, digamos, en un mundo que para muchos es un mundo realmente esotérico. Es entrar en un mundo de textos, en un mundo en donde tratamos de desarrollar una sensibilidad eh, hacia la lectura de textos antiguos, que no es lo mismo que leer una novela moderna o un libro de un investigador moderno. Es entender las sutilezas de los textos antiguos cuando nosotros los leemos a la luz de otros libros de ese mundo, por ejemplo, la literatura grecorromana, teniendo en cuenta la sociedad, la política, la economía, la religión, la literatura de esos años, viendo cómo el autor que se esconde detrás de estas obras trataba de expresar nuevas intuiciones sobre distintos temas que tienen que ver sobre Israel, sobre Dios, sobre la Torá, etcétera. Y de esta manera mi intención es desarrollar en los participantes esa sensibilidad de cómo leer estos textos. Y que no tiene que ver solamente con una cuestión lingüística, en saber hebreo, griego o cualquier otra lengua antigua. Los textos exigen una habilidad que hay que desarrollarla para saber oír la música de esos textos. De la misma manera, cuando uno tiene que leer una partitura, no tiene que saber solamente mecánicamente cómo tocar el do o el fa en el instrumento, sino que tiene que tratar de expresar lo que el autor, o en este caso el compositor, quiso cuando puso esa nota. Y eso es lo que yo quiero recuperar en este formato, como dije, tipo seminario, en donde vamos a estudiar monográficamente fuentes del judaísmo antiguo. Perfecto. ¿Y qué importancia tiene, Adolfo, el estudio del judaísmo intertestamentario para entender el pensamiento judío antiguo y también, por supuesto, en el mundo moderno? Mira, como lo he tratado de expresar en un sinnúmero de cursos e incluso también en publicaciones, yo veo el judaísmo intertestamentario como una clave para entender primero la civilización judía, porque cuando nosotros hablamos de el antiguo Israel, obviamente pensamos en la Biblia hebrea, pero la Biblia hebrea fue interpretada en el judaísmo del Segundo Templo, que es un momento clave de la historia de Israel, que se extiende por el término de casi 700 años, entre el último tercio del siglo VI antes de nuestra era, hasta las primeras décadas del siglo II de nuestra era. Y en esa época, conformada por tres subperíodos, la época persa, la época griega y la época romana, es cuando de hecho nace una nueva civilización, que es la civilización judía, que reinterpreta ese, esa tradición bíblica en términos de la nueva realidad cultural que los judíos estaban viviendo en esos años, que era ya muy diferente a lo que era la época del primer templo o la época bíblica. Y si a esto le sumamos, Yussi, que este judaísmo, que es el resultado del encuentro con estas dos grandes civilizaciones, básicamente la griega y la romana, porque la persa todavía es una civilización de carácter oriental, mientras que Grecia y Roma ya son civilizaciones occidentales. Y en ese encuentro entre una civilización oriental como era la judía, frente a los nuevos desafíos que le imponían el encuentro con civilizaciones occidentales, como era la griega y la romana, de ese encuentro nacen dos de los fundamentos de Occidente, junto con la grecorromana, que es la civilización judía histórica y el cristianismo, que son hijos del judaísmo intertestamentario.
Es decir, que en otras palabras, es interesarse por el, el mundo, el judaísmo intertestamentario, de hecho, es querer entender el código genético de la civilización occidental. Wow. Es decir, no es simplemente interesarse como judío o como cristiano, sino en tanto ciudadano de Occidente, y en este caso vale tanto para un mexicano, para un argentino, para un peruano, ¿sí? Para un español, para un italiano. Es decir, como parte de Occidente, es interesarse en los orígenes mismos de su civilización. Y pasa precisamente por ese judaísmo eh, de la época intertestamentaria que generó en su matriz el judaísmo histórico y el cristianismo. Wow. Adolfo, nosotros hablamos sobre el origen y la visión del proyecto. Ahora quisiera entrar un poquito sobre el contenido de lo que se va a estar estudiando en casa de Adolfo. El primer texto que estudiarán será el libro de Jubileos. ¿Por qué empezar con esta obra en particular? El libro de Jubileos es una obra fundamental de este judaísmo intertestamentario, una obra escrita originalmente en hebreo, porque tenemos unos 15 manuscritos de esta obra entre los rollos del Mar Muerto, por lo tanto tenemos la obra en su lengua original. La conocíamos la obra antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto en la iglesia de Etiopía. Es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, cosa que ya obviamente en sí mismo sorprende a la gente que este libro judío termine siendo un libro sagrado para la iglesia de Abisinia. Y en este caso lo conocemos la obra de manera completa en etíope clásico, en Gez. Y nos ha quedado testimonios de partes de esta obra, por ejemplo, en latín o en griego, a través de los cronógrafos bizantinos. Ahora, esta obra era tan importante en la antigüedad que aparece mencionada por su nombre en uno de los rollos del Mar Muerto, en el documento de Damasco. Hay eh, eh, manuscritos que se encontraron en, el, en Qumrán, entre los rollos Mar Muerto, que los biblistas los llaman pseudo jubileos, es decir, documentos que trataron de escribirse en el espíritu de jubileos, es decir, porque era una obra muy importante. Esta obra, además, es muy atractiva por su contenido, y yo pensé empezar con una obra que realmente le pueda interesar a los participantes. La obra, de un punto de vista de género literario, es una versión parafrástica de las Escrituras, más específicamente del libro de Génesis y los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo. En otras palabras, lo que hizo este autor anónimo, probablemente de círculos sacerdotales, recontaba las historias del Génesis, que como eh, todos saben, las historias son muy, muy interesantes, pero le agrega materiales que no existen en el Pentateuco, en la Torá de Moisés, pero que eran historias o materiales que eran conocidos por los judíos en la antigüedad. Y en este caso nos amplía esta obra el foco de cómo los judíos evaluaban, por ejemplo, a personajes como Enoc, Abraham, Noé, ¿sí? Dándole aquí un marco, en muchos casos sorprendente, de estas figuras. Y además, el hecho de que esta obra, como dije, es una obra que trata sobre las escrituras, me pareció, por su centralidad y por su contenido, que podría ser un buen candidato para el comienzo de este proyecto, La Casa de Adolfo. Ok, precisamente hablando de las figuras, quería preguntarte qué figuras o temas dentro del libro de Jubileos consideras más relevantes para los estudiantes de hoy. Bueno, digamos, dado que vamos a tratar figuras que ellos conocen de todas maneras, ¿sí? Pero los conocen desde una perspectiva, como dije, de la Biblia hebrea.
Y aquí les va a presentar una nueva perspectiva de estos personajes. Como dije, el caso de Enoc, el caso de Noé, el caso de Abraham, probablemente también la figura de Moisés, ¿sí? E incluso, por ejemplo, esta obra habla de un personaje que supongo que los participantes de esta entrevista nunca oyeron de Mastema. Mastema sería una versión del Satán, que es un personaje que tiene un rol muy importante en esta obra. Y además porque esta obra, por el momento en el que fue escrita, en algún momento del siglo segundo, eh, se cruzan muchos otros temas. Se cruza el tema del helenismo en la tierra de Israel. Se cruza el tema de la identidad judía, es decir, cómo distintos grupos evaluaban el tema de identidad en una época clave como es la época de los macabeos. Es decir, que es una obra que me permitirá también tocar otros temas que son inherentes a la lectura del texto. Bien, bien. Y con relación al contenido, te tengo una última pregunta y es cómo se abordará la lectura crítica histórica de estos textos, especialmente para que tengamos la información para aquellos sin previa formación, Adolfo. Bueno, la idea aquí, a diferencia, como dije, de los cursos tradicionales que yo he brindado, en donde la gente de manera pasiva se sentaba frente a la pantalla, esperando de que yo hable durante un tiempo, aquí, no sé si es para bien o para mal, los alumnos van a tener que trabajar y se van a tener que preparar para el encuentro conmigo, que es exactamente lo que sucede en marcos universitarios. Es decir, el alumno, si quiere tener un rol activo, tiene que saber, tiene que conocer el tema. Y entonces la idea es que a lo largo del semestre de este curso, nosotros tendremos de manera formal un encuentro por mes. Pero la idea es que para llegar a ese encuentro, los alumnos tendrán que prepararse. ¿Y de qué manera se van a tener que preparar? Primero conociendo los materiales que vamos a leer en el encuentro conmigo. Y además de eso, yo les brindaré bibliografía para que ellos puedan conocer estos temas, cosa de que por lo menos se hagan una idea del tema antes del encuentro conmigo. Y entonces lo que yo voy a tratar de hacer en ese encuentro es leer con ellos ahora el texto, en este caso prestando atención a expresiones, a la estructura literaria, al contexto histórico, social, tratando de contextualizar el tema eh, dentro de la historia del pensamiento, la literatura y la religión del antiguo Israel, que es así como nosotros en la academia leemos los textos. Es decir, en última instancia, es permitirle a los alumnos entender cómo nosotros, los investigadores, trabajamos. ¿Sí? No es un misterio, ¿sí? Tiene que ver con una disciplina académica. Y la idea es permitir a los alumnos entrar en ese mundo para entender la metodología de trabajo que nosotros, los investigadores, desarrollamos en nuestro trabajo y qué es lo que se encuentra detrás de cualquier conferencia o charla que yo haya brindado en el pasado. Perfecto. Bueno, entonces a la siguiente pregunta, a esto voy más específicamente, que es sobre el público que puede acceder a Casa de Adolfo, ¿no? Entonces te pregunto, Adolfo, ¿a quiénes está dirigida esta experiencia? ¿Qué perfil de estudiante espera encontrar? Mira, voy a utilizar una imagen con todo el cuidado y respeto que me merece. Pensemos, por ejemplo, en una figura pública como Jesús. Okay. Jesús, por ejemplo, presenta su pensamiento, su doctrina, su visión de mundo en un famoso discurso que es conocido como el Sermón de la Montaña, por lo menos en la versión de Mateo. ¿Y quiénes
estaban presentes en ese sermón cualquier persona. Es decir, ese discurso estaba abierto para todos. Sí. Pero además de eso, de ese Jesús público, hay un Jesús que le habla a sus discípulos, que son los apóstoles. Y muchas veces tenemos situaciones en las Escrituras en donde los propios apóstoles le preguntan a Jesús, bueno, eso es lo que le quiso decir el público, pero ¿qué es realmente el mensaje que se escondía? Es decir, ¿cuál es el mensaje detrás de sus palabras? Es decir, que los apóstoles esperaban recibir del maestro ese mensaje que se esconde detrás de sus palabras. Entonces, otra vez, salvando las distancias, yo también sigo este mismo modelo. Las conferencias que yo he dado hasta ahora siempre estaban abiertas a todo público, con el propósito de poder llegar a toda persona, cualquiera fuera su compromiso religioso, cualquiera fuera su educación, con la idea realmente de democratizar el conocimiento. En este caso, la Casa de Adolfo es otro formato para otro tipo de público. La idea es para que se sienta cómodo el público. Es un público que primero esté dispuesto a entregar de su tiempo y de su esfuerzo para estudiar. Y no simplemente una vez a la semana prender el ordenador y oír mi charla. En este caso van a tener que prepararse, van a tener que estudiar. Y ellos mismos van a empezar a sufrir en carne propia el proceso de lo que llamamos de investigación. Por lo tanto, para que sea algo conocido para las personas, yo lo que veo en mi imaginación es que tienen que ser personas que por lo menos hayan tenido ya una experiencia académica. Claro. ¿Sí? Digamos que con lo que acabas de decir, podríamos decir que hasta ahora hablaste al público en general en parábolas y ahora les vas a decodificar a tu grupo de discípulos que van a ser parte de... Es algo por el estilo. Es decir, por eso me emociona ahora. Porque la idea es, y otra vez, es respetando a las personas. Por un lado, yo voy a seguir dando los cursos y lo hago con mucho cariño, tratando de abrirme al público en general, presentando de la manera más didáctica los materiales. Pero en la casa de Adolfo es crear una atmósfera íntima, en donde la gente aquí asume un compromiso, un verdadero compromiso de estudio. Y por lo tanto, la gente va a poder conocer mucho mejor un tema antes de que nos encontremos. Y de esta manera entonces también sentir la persona que puede hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque ya leyó sobre el material, conoce lo que vamos a hablar y obviamente la idea, una vez que todos lleguen con esa bagaje de conocimiento, eso me va a permitir elevar ahora el nivel de discurso. Porque hay Exacto. muchas cosas que no voy a tener que explicar. ¿Por qué? Porque ya lo leyeron. Y entonces, y eso es lo que hace un profesor en el seminario, una vez que los alumnos ya llegan preparados a la clase, él ahora puede agregar cosas que por supuesto no están en la bibliografía. ¿Y qué es lo que les voy a agregar? Le voy a agregar todos esos materiales asociativos que se esconden en el texto, pero que ellos obviamente, al no ser expertos en el tema, no lo conocen. Y en este Claro. caso quiero mostrarles otra vez de qué manera se pueden, y me gusta la expresión que usaste, decodificar el texto, porque es eso, el texto es un código y hay un código que hay que descifrar. Exacto. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta ya la contestaste, pero sin embargo la voy a hacer por si quieres agregar algo. ¿Por qué, Adolfo, es importante limitar el grupo? Esto es algo que quiero dejar claro. El grupo está limitado a 35 personas y seleccionar cuidadosamente a los participantes. Es decir, vas a elegir a dedo quiénes van a entrar en tu casa. Entonces, cuéntanos por qué es importante este grupo limitado de personas. Si nosotros queremos crear un grupo más o menos homogéneo, en donde todos se puedan sentir cómodos,
tienen que tener ciertos, digamos, componentes comunes. Me gustaría que las personas tuvieran por lo menos conocimientos básicos sobre la Biblia, para que no suceda que haya una gran diferencia en el nivel de conocimiento entre los participantes, porque eso va a crear incomodidad a todos, incluso a la persona misma, cuando sienta que muchos suponen algo que esa persona no entiende. El límite a 35 es porque, como antes hablé, es muy importante la intimidad. Si fuera un grupo grande, les va a ser muy difícil a todos participar. Y Exacto. entonces el propósito es que la gente tenga oportunidad de hablar, de expresarse, ¿sí? Y para eso tiene que ser un número limitado en donde podamos conocernos entre nosotros. Es decir, va a haber esta comunicación con el estudiante, este Claro, acercamiento. Por eso decimos que ya que no están limitados solamente a una o dos preguntas, como sucede siempre en el formato tradicional, sino como sucede en una clase, cada uno pueda participar de una manera ordenada, pero pueda participar en el debate, en el estudio, que es otra vez común para todo el grupo, incluyéndome a mí, por supuesto. perfecto. Bueno, entro un poquito en el tema sobre la metodología y la pregunta sería, que también creo que has contestado un poquito, pero si quieres agregar algo, ¿qué distingue este espacio de otros programas académicos más tradicionales? Yo creo que eh, el énfasis está puesto en el rol activo de los alumnos. Y Claro. esto también me nació la idea, porque muchas veces he sentido en distintos marcos que siempre hay alumnos que son los que siempre preguntan. Son alumnos que conocen el tema, que ya tienen una formación eh, anterior, frente a otros que obviamente nunca hacen una pregunta porque se sienten un poco abrumados por la información. Y entonces mi pregunta es, la cuestión es, hay que respetar a cada uno en lo que es. Y entonces al público que carece de esa formación, darles el marco tradicional, que está bien, porque de esa manera se van formando, pero al alumno que ya llegó con una formación, es como que él está esperando que le den la oportunidad para expresarse, darle ese marco. Mi idea es, en la casa de Adolfo, que la estrella no sea yo. La estrella es el grupo. Sí, se entiende perfectamente que ¿Sí? por ejemplo, en el instituto tenemos programas de formación para personas que no tienen este conocimiento. Y justamente todos aquellos estudiantes que tenemos que ya pasaron por esta formación, ahora van a tener la oportunidad en Casa de Adolfo de elevar el nivel, Tal ¿cierto? cual. Y por el otro lado, alumnos, por ejemplo, que por ahí tienen conocimientos generales sobre la Biblia hebrea, pero por ejemplo han estudiado historia, han estudiado literatura, han estudiado filosofía. Es decir, ellos saben eh, qué significa ser un universitario. Están entrenados en el mundo académico y lo que hay que hacer ahora es darles a ellos ese contenido por los textos, ¿sí? Pero rápidamente ellos ya conocen el lenguaje académico, la metodología académica, y por eso es importante que sea un grupo pequeño para que también puedan compartir los alumnos entre ellos las experiencias. Y aquí se resalta mucho el interactuar, ¿no? Así que bueno, Adolfo, ¿qué esperas que vivan o transformen los elegidos que participaron de tu casa al participar de este proyecto? Primero, mi mayor propósito es que sientan la enorme satisfacción de entender, conocer un mundo que por ahí a muchos les resulta desconocido. Es decir, eh, por ahí leyeron libros de manera general sobre lo que dicen los investigadores, pero muchas veces no saben primero el valor de lo que dijeron esos investigadores y poder desarrollar un criterio propio para decidir por qué lo que dijo este profesor por ahí no tiene razón. Es decir, ¿cómo podemos llegar nosotros a desarrollar una opinión independiente?
Pero para eso hay que estudiar mucho, ¿sí? Y en este caso, me acuerdo, una vez estaba hablando en el Museo de Israel con un gran experto en, en arte y específicamente en pintura israelí, y le dije, ¿cómo sabe cuando veo un cuadro si es bueno o no? Él dice, porque son muchos años de ver cuadros, ¿sí? Y entonces la experiencia de uno hace que se vaya haciendo ya una idea en el subconsciente de poder reconocer cuando estamos hablando de un buen artista de otro que no lo es. Lo mismo vale para la música, ¿m? Lo mismo vale también para la investigación. Es decir, la experiencia de poder leer distintos materiales, de poder desarrollar un sentido crítico, ¿sí? No solamente de la fuente, sino también de los materiales que vamos a leer, para ver, por ejemplo, que un autor pronunció una idea, una teoría, pero decimos, pero no tiene ningún fundamento. Pero yo quiero que entiendan por qué. Y no solamente que me digan, bueno, si Adolfo lo dijo, seguramente tiene razón. No, no es así. Incluso yo quiero someterme también a la crítica de ellos. Wow. Es decir, y aquí lo aprendí, yo me tuve la dicha de formarme con un gran profesor, una de las grandes eminencias del siglo, sobre el judaísmo intertestamentario, el profesor Michael Stone. Y nosotros participábamos en un seminario de investigación en su casa con él. Literalmente era su casa. ¿Por qué? Porque ahí estaban sus libros. Aquí, digamos, mi casa es una casa virtual, ¿sí? Pero también lo hago en mi habitación, donde tengo también mis libros. Y me acuerdo que él, cuando abría la clase, decía, aquí todos somos estudiantes, incluyéndome a mí. Cuando él era el gran profesor y nosotros éramos estudiantes, pero la sensación es que cuando estamos investigando un tema, todos somos estudiantes, porque seguramente va a pasar que cuando estemos leyendo la fuente, alguno de los participantes va a dar una opinión y digo, pero yo nunca pensé en eso. Y a mí me ha pasado. Una vez en clase, mi profesor es un experto mundial en una de las obras del judaísmo intertestamentario, el cuarto libro de Esdras, de la literatura apocalíptica, que escribió uno de los comentarios más importantes existentes en el mundo sobre el tema, y un día en clase di una opinión sobre algo. Me dijo, Adolfo, nunca lo pensé eso. Y después mi comentario lo agregó en su libro. Wow, qué honor. Entonces, lo que muestra que siempre puede pasar algo así. Ninguno de nosotros tiene el dominio completo del conocimiento. Y cada persona trae su bagaje de educación, de experiencias, de lecturas, y seguramente estudiantes van a hacer asociaciones a partir de sus conocimientos, que yo no los tengo, y van a llegar a una reflexión que digo, pero yo nunca pensé en eso, nunca lo vi de esa manera. Por lo tanto, mi último objetivo es también yo aprender de ellos, ¿sí? Y no lo digo para quedar bien, porque cuando estamos hablando del estudio, del conocimiento y de la investigación, todos realmente tenemos que vernos como alumnos. Así es, así es. Bueno, yo quisiera cerrar esta entrevista, Adolfo, preguntándote lo siguiente. Si pudieras resumir en una frase lo que representa Casa de Adolfo, ¿qué frase sería? ¿Cuál sería? Ahora, en respuesta, si me permitís, voy a decirlo en tres palabras. Es Okay. un punto de inflexión. Es decir, ¿en qué sentido? Eh, yo creo que con la Casa de Adolfo vamos a crear juntos en el instituto un nuevo paradigma de estudio, en donde ya no simplemente hay una estrella, el disertante, que es el que todo lo sabe, y los alumnos que a lo sumo, como dije, hacen una o dos preguntas, sino en realidad ahora todos nos encontramos en la misma situación de querer entender, en este caso, un texto. Y lo que espero que sea, en este caso, este proyecto, en caso de resultar exitoso y que la gente realmente encuentre interés, la idea es ir en cada uno de los términos de estudio, poder leer nuevos textos, una vez de la literatura apócrifa, como el libro de,
de los jubileos, otra vez puede ser uno de los rollos del Mar Muerto, otra vez puede ser un texto de la literatura rabínica, ¿sí? Es decir, la idea es ir empapándonos de esta literatura, ir conociendo distintos géneros literarios y de esta manera poder entrar en el mundo del espíritu de los hombres que vivieron hace 2000 años, pero eran hombres como nosotros. Pero para entenderlos tenemos que entender no solamente su lenguaje desde el punto de vista estrictamente lingüístico, saber hebreo, griego, latín, sino tenemos que entender cómo construían su mundo. Y los textos expresan ese lenguaje que nosotros tenemos que decodificar. Perfecto, me encanta. Casa de Adolfo, un punto de inflexión. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Adolfo, por compartirnos tu visión y por abrirnos las puertas a este espacio tan especial de encuentro con la sabiduría antigua. Por mi lado, también te agradezco la confianza en abrir las puertas de tu casa, que es el instituto, y de esta manera poder combinar intereses, sueños y proyectos, y en última instancia, y así espero, para beneficio de todos los estudiantes. Así será. Bueno, si me permites, Adolfo, para quienes están interesados en postularse y formar parte de la Casa de Adolfo, les quiero compartir algunos aspectos claves, aunque por supuesto en la descripción de este video van a encontrar el link con toda la información nuevamente, ¿sí? Pero yo lo que quiero decir es que la primera fase de este proyecto está diseñada para iniciar en el mes de enero y finalizar el mes de junio de 2026. Un total de 6 encuentros, uno por mes. Todos los encuentros se llevarán a cabo a las 6 p.m. hora de Israel. Aquí cada uno tiene que verificar en su país qué horario sería. Cada encuentro tendrá una duración de 3 horas. Eso es importante saber. Como pueden ver, no es una clase común. El primer texto de estudio será sobre el libro de jubileos, sobre esto vamos a estar estudiando, y el cupo es limitado a 35 participantes. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para acceder a Casa de Adolfo? Como ya venía diciendo Adolfo, expresando en el transcurso de la entrevista, necesitamos formación universitaria, necesitamos conocimientos básicos de literatura bíblica y, por supuesto, una carta en donde vamos a explicar por qué deberían ser seleccionados para estar en la Casa de Adolfo. ¿Ok? La modalidad es, por supuesto, online, en formato seminario y con acceso a materiales exclusivos y una comunidad activa en donde vamos a poder interactuar. El costo será un pago único por los primeros 6 meses a través de nuestra plataforma que es muy segura de Hotmart, y dentro de la plataforma ya los participantes van a poder elegir su forma de pago. Para postularse deben enviar los requisitos y la documentación, por supuesto, a info@institutoshalem.com, y una vez que sea la solicitud aprobada por nuestro querido director académico aquí presente, recibirán un correo con el enlace de pago, ¿ok? Es decir, la página que ustedes van a ver dentro del Instituto Shalem es meramente informativa. Toda la información solamente se va a enviar de forma privada a los que fueren seleccionados por el doctor Adolfo Reutemann. Importante es saber que una vez que la solicitud de ingreso sea aprobada, el plazo para inscribirse posteriormente es 48 horas, ¿ok? Sino para que podamos seguir con el proceso de selección. Nada, estamos muy entusiasmados con este proyecto y esperamos contar con todos ustedes para construir, como siempre, juntos una verdadera casa de sabiduría. Adolfo, no sé si quieres agregar algo más, por favor. No, ya estoy muy emocionado, esperando ese momento de inicio con el 2026, y justamente ahora que estamos nosotros los judíos por iniciar un nuevo año,
Espero que realmente la casa de Adolfo sea la señal de un nuevo año, en este caso de creatividad, de esperanza y en última instancia de paz para todos los hombres de buena voluntad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y mucha suerte también en el proceso de selección, que queda 101% en manos del doctor Adolfo Reutemann. Él va a recibir toda la documentación, las cartas, y él es quien va a elegir quiénes serán sus discípulos a partir de enero de 2026. Gracias a todos, gracias a Adolfo, te mando un fuerte abrazo y Shana Tova. Shana Tova.